Hola y bienvenidos a nuestro podcast de español. Qué bueno que hoy estés aquí de nuevo. Hoy hablamos de un tema que aparece mucho en las conversaciones, tu infancia. Oh, es un tema bonito, pero nunca he hablado de verdad en español sobre mi infancia. Y eso es justo lo que haremos hoy. Hablar de la infancia es algo muy natural. La gente te pregunta, ¿dónde creciste? ¿Qué hacías de niño? ¿Cómo fue tu infancia? Conozco esas preguntas, pero nunca sé cómo responder en español. Y eso es muy normal. Cuando hablamos de la infancia, hablamos del pasado, y muchos estudiantes se sienten inseguros con el pasado en español. Sí, exacto, el pasado me da problemas a veces. Pero te digo algo importante ahora mismo. No necesitas una gramática perfecta para hablar de tu infancia. Necesitas frases simples que cuenten tu historia. Suena bien. Exacto. Tu infancia es única, es tu historia, y esa historia merece ser contada en español. Y hoy aprenderás justo eso. Cómo hablar de tu infancia, dónde creciste, qué hacías de niño, qué te encantaba y qué tal vez prefieras olvidar. Eso suena muy personal. Exacto. Y lo bonito es esto. Cuando hablas de ti mismo, no puedes equivocarte. Conoces tu historia mejor que nadie. Pero antes de empezar, una cosa rápida. Hemos escrito nuestro primer libro. Trata de historias cortas de la vida diaria en España. Igual que hoy, allí aprendes cómo habla la gente de verdad. Personal, real y natural. Con una compra apoyas mucho este podcast y nos ayudas a crear más contenidos así. Muchas gracias por ello. El enlace está en los comentarios. Y ahora empezamos, porque hoy cuentas tu historia. En español. Tengo curiosidad. Perfecto. Vamos al primer capítulo. Bien, empezamos ahora. Comienzo con la pregunta más importante sobre tu infancia. ¿Dónde creciste? Esa es de verdad la primera pregunta que siempre llega. Exacto. Es más fácil de lo que piensas. Dices, crecí en... y luego el lugar. Crecí en Brasil. Muy bien. O, crecí en un pueblo pequeño. O, crecí en el campo. Crecí en el campo. Perfecto. El verbo es crecer. En pasado dices crecí. Crecí. No suena tan difícil. Exacto. Ahora puedes añadir más, uno o dos frases cortas. Por ejemplo, crecí en un pueblo pequeño. Era tranquilo allí. Teníamos mucha naturaleza. Crecí en un pueblo pequeño, era tranquilo allí, teníamos mucha naturaleza. Perfecto. Ya es una pequeña historia. Corta, clara y personal. ¿Y si crecí en una gran ciudad? Entonces dices, crecí en una gran ciudad. Siempre había mucho movimiento. Me encantaba. O a veces echaba de menos vivir más tranquilo. Crecí en una gran ciudad, siempre había mucho movimiento. Muy bien. Y ahora una palabra importante. Antes. Significa en el pasado, cuando era joven. Antes. Exacto. Puedes empezar muchas frases con antes. Antes jugábamos mucho fuera. Antes todo era más fácil. Antes jugaba al fútbol cada día. Antes jugaba al fútbol cada día. Muy bien. La palabra antes muestra claro que hablas del pasado. No necesitas tiempos complicados, solo antes y luego una frase normal. Eso es muy práctico. Exacto. Y otra expresión, cuando era pequeño, es otra entrada clásica. Cuando era pequeña, Exacto. Cuando era pequeño jugábamos mucho en la playa. Cuando era pequeño teníamos un gran jardín. Cuando era pequeño mi abuela siempre estaba allí.
Cuando era pequeña teníamos un gran jardín. Perfecto. Suena ya muy natural. Ahora hacemos un ejercicio. Todos, hablad en voz alta. Ti, crecí en un pueblo pequeño. Crecí en un pueblo pequeño. Ahora, antes jugábamos mucho fuera. Antes jugábamos mucho fuera. Ahora, cuando era pequeño, todo era más fácil. Cuando era pequeña, todo era más fácil. Muy bien. Estas son tus 3 frases de inicio sobre la infancia. Simples, claras y listas para usar. Veo que ya puedo decir bastante. Exacto. Y en el próximo capítulo vamos más profundo. Aprenderás a hablar de recuerdos concretos. ¿Qué hacías de niño? ¿Qué amabas? ¿Y cómo era tu día a día? Sí, esa es la parte emocionante, los recuerdos reales. Entonces, seguimos adelante. Bien, ahora damos un paso más. Ya puedes decir dónde creciste. Ahora aprenderás a hablar de recuerdos y experiencias concretas de tu infancia. Sí, eso hace viva una conversación. No solo decir dónde creciste, sino lo que viviste de verdad. Exacto. Para eso necesitas algunos verbos importantes en pasado. Empiezo fácil. El verbo jugar. En pasado, yo jugaba. Yo jugaba. Muy bien. Jugaba fuera. Jugaba con amigos. Jugaba al fútbol. Jugaba al fútbol con amigos. Perfecto. El verbo ir. En pasado, yo iba. Yo iba. Exacto. Iba cada día al colegio. Iba mucho a la naturaleza. Iba al mar con mi familia. Iba al mar con mi familia. Muy bien. El verbo gustar. En pasado, me gustaba. Me gustaba. Exacto. Me gustaban los dulces. Me gustaban los cómics. No me gustaban los deberes. No me gustaban los deberes. Muy bien. Eso lo entiende todo el mundo. Es muy universal. Exacto. Cuando hablas de cosas comunes, la gente se siente conectada enseguida. Ahora te doy más verbos que necesitas para tus recuerdos de infancia. Leía, dibujaba, cocinaba, estudiaba, reía, nadaba, trepaba, lloraba. Trepaba mucho. Muy bien. Ahora combina estos verbos con la palabra antes o cuando era pequeño. Antes leía mucho. Cuando era pequeño nadaba cada día. Antes me gustaba dibujar. Antes me gustaba dibujar. Cuando era pequeña, nadaba cada día. Perfecto. Son frases reales sobre recuerdos reales. Ahora hacemos un pequeño diálogo. Yo pregunto y tú respondes con tus recuerdos reales. ¿Qué te gustaba hacer de niño? Jugaba mucho fuera. Antes salía cada día con amigos. Jugábamos al escondite y trepábamos a los árboles. Eso suena a una infancia bonita. ¿Hacías deporte? Sí, me gustaba nadar. Cada verano iba a la piscina. Muy bien. Esto es una conversación real sobre recuerdos de infancia. Veo que puedo decir mucho más de lo que pensaba. Exacto. Conoces tu propia historia. Solo necesitas contarla en español con frases simples. Y otro punto importante, no tienes que contar todo de golpe. Con 1 o 2 frases basta. Luego la otra persona pregunta. Así nace una conversación. O sea, no es un informe, sino un intercambio. Perfecto dicho, justo eso. En el próximo capítulo veremos cómo hablar de tu familia y tu casa en la infancia. Ese suele ser el siguiente tema. Sí, después de ¿qué hacías? Viene casi siempre ¿cómo era tu familia? Exacto. Entonces, sigamos. Espera un segundo. ¿Notaste cuánto español acabas de entender? No es casualidad. Las historias son el camino más rápido para aprender un idioma. He llenado todo un libro con ellas. Mira en los comentarios. Y ahora que disfrutes del resto del vídeo,
Bien. Ahora llegamos a un tema que sale en casi cada charla sobre la infancia, la familia y el hogar. Sí, y es personal. A veces la infancia fue bonita, a veces fue difícil. Es muy diferente. Exacto. Y está bien, no tienes que contar todo. Tú decides qué compartes. Es bueno saberlo. A veces siento presión para explicarlo todo. No hace falta. Una conversación no es un interrogatorio. Das lo que quieres dar. Pero empecemos con frases sencillas sobre la familia. Vengo de una familia grande. Vengo de una familia pequeña. Tengo hermanos. Soy hijo único. Vengo de una familia grande. Tengo muchos hermanos. Muy bien. Luego puedes contar más. Éramos muy unidos. Pasábamos mucho tiempo juntos. Comíamos a menudo juntos. Pasábamos mucho tiempo juntos. Perfecto. Son frases cálidas y humanas. Dan a la otra persona una imagen de tu familia. Ahora unas frases sobre la casa en la infancia. Vivíamos en una casa pequeña. Teníamos un piso grande. Tenía mi propio cuarto. Compartía un cuarto con mi hermano. Compartía un cuarto con mi hermana. Muy bien. Es un recuerdo muy típico de la infancia. Sí, muchos conocen eso. Exacto. Y luego puedes decir cómo fue para ti. A veces fue difícil, pero también fue bonito. Siempre estábamos juntos. A veces fue difícil, pero también fue bonito. Perfecto. Es una respuesta sincera y natural. Ahora llegamos a un punto importante. ¿Qué pasa si la infancia no fue fácil? Si no quieres hablar mucho de eso, Sí, a veces estas preguntas son difíciles. para eso hay frases simples que ayudan. No tienes que explicarlo todo. Puedes decir, no fue siempre fácil. O, no tengo mucho contacto con mi familia. O, es un tema más largo. Es un tema más largo. Perfecto. Es sincero y cierra el tema con suavidad. La otra persona entiende que no quieres seguir. Eso ayuda mucho. A veces uno no quiere contar todo. Exacto. Y está totalmente bien, el idioma también te deja poner límites. Ahora hacemos un ejercicio. Todos, hablad en voz alta. Ti, vengo de una familia pequeña. Vengo de una familia pequeña. Ahora, pasábamos mucho tiempo juntos. Pasábamos mucho tiempo juntos. Ahora, compartía un cuarto con mi hermano. Compartía un cuarto con mi hermano. Ahora, es un tema más largo. Es un tema más largo. Muy bien. Estas frases te ayudan en conversaciones reales. En el próximo capítulo veremos cómo hablar de la escuela y los amigos en la infancia. Son temas que siempre salen. Sí, la escuela es un tema del que casi todos pueden hablar. Exacto. Entonces, sigamos. Pausa corta. Entiendes el español muy bien, pero entender y hablar son dos mundos distintos. Creamos un sistema único de 30 días. Es para personas como tú que viven en España o quieren venir y todavía no hablan. Nada de gramática aburrida. Solo 15 minutos al día. Reserva tu plaza ahora y recibe un 30% de descuento. El enlace está en la descripción. Expatly, where speaking becomes living. Bien. Ahora llegamos a dos temas que casi siempre salen al hablar de la infancia. El colegio y los amigos. Sí, son las dos cosas que más marcaron mi infancia. Y es igual para la mayoría. Gran parte de la infancia pasa en el colegio y con amigos. Empecemos con el colegio. La pregunta más simple es, ¿te gustaba ir al colegio? A veces sí, a veces no. Respuesta muy sincera. En español dices, a veces me gustaba ir al colegio. Me gustaban algunas materias, otras eran difíciles. Me gustaba arte, pero matemáticas siempre fueron difíciles para mí. Muy bien.
Muchos conocen eso, y eso une. Ahora te doy frases importantes sobre la etapa escolar. Yo era un buen alumno. Yo era una buena alumna. No me gustaba estudiar mucho. Pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Tenía un buen profesor. Tenía una profesora favorita. Tenía una profesora favorita. Ella me inspiró de verdad. Muy bien, es una frase personal y bonita. Ahora unas frases sobre la vida diaria en el colegio. Siempre iba andando al colegio, iba en autobús, siempre llegaba temprano. A veces llegaba tarde. A veces llegaba tarde. Muy bien, suena muy humano. Y es verdad, llegaba tarde muchas veces. Exacto. Esos detalles sinceros hacen vivas las conversaciones. Ahora pasamos a los amigos. Los amigos de la infancia son algo especial. Puedes decir, tenía un mejor amigo, tenía una mejor amiga, siempre estábamos juntos. Tenía una mejor amiga. Siempre estábamos juntas. Muy bien. Después puedes contar qué hacíais juntos. Pasábamos mucho tiempo fuera. Íbamos en bici. Escuchábamos música. Hacíamos travesuras. Hacíamos travesuras. Muy bien. La palabra travesuras son cosas pequeñas no del todo permitidas, muy típica de la infancia. Eso me suena muy familiar. Exacto. Y otra frase clave. También discutíamos a veces, pero siempre seguíamos siendo amigos. Discutíamos a veces, pero siempre seguíamos siendo amigas. Perfecto. Es una frase muy natural y cálida. Ahora hagamos un pequeño diálogo. ¿Tenías muchos amigos en el colegio? Sí, tenía algunos buenos amigos. Pasábamos mucho tiempo juntos. Después de clase siempre salíamos. ¿Y todavía tienes contacto con ellos? Con una amiga sí. A veces nos escribimos. A los otros les he perdido la pista. Muy bien. Es una charla real y sincera. Veo que de verdad puedo hablar de mi infancia. En español. Exacto. Sabes lo que viviste. Solo necesitas las palabras correctas. En el próximo capítulo veremos cómo hablar de recuerdos especiales. Esas cosas que nunca olvidarás. Oh, qué bonito. Todos tenemos esos momentos especiales. Exacto. Entonces, sigamos. Bien. Ahora llegamos a la parte más bonita de este episodio. Recuerdos especiales. Los momentos de tu infancia que nunca olvidarás. Sí, tengo algunos momentos así, y nunca he intentado describirlos en español. Y eso haremos ahora, porque estos momentos dan mucha profundidad a una charla. Muestran quién eres, de dónde vienes y qué te importa. Es cierto. Cuando alguien me cuenta un momento especial, me siento conectada de inmediato. Exacto. Y eso pasa porque los momentos especiales son universales. Todos los tenemos, aunque sean diferentes. Ahora te doy algunas frases para empezar un recuerdo especial. Todavía lo recuerdo bien, nunca lo olvidaré. Fue un momento que jamás olvido. Uno de mis momentos más bonitos fue. Todavía lo recuerdo bien. Muy bien. Luego cuentas lo que pasó, siempre en frases cortas, siempre en pasado. Por ejemplo, recuerdo bien nuestras vacaciones familiares. Cada verano íbamos al mar. Era lo mejor para mí de niña. Recuerdo bien nuestras vacaciones familiares. Cada verano íbamos al mar. Muy bien. Oh, uno de mis momentos más bonitos fue mi primer día de colegio. Estaba nervioso, pero también emocionado. Mi madre me acompañó. Uno de mis momentos más bonitos fue mi primer día de colegio. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Perfecto. ¿Ves lo vivo que suena? No solo cuentas lo que pasó, también cuentas cómo te sentías. Eso lo hace mucho más personal.
Exacto. Esa es la diferencia entre informar y contar. Si añades sentimientos, cuentas una historia. Ahora te doy palabras para sentimientos en pasado. Estaba feliz. Estaba emocionado. Estaba nervioso. Estaba triste. Estaba orgulloso. Estaba sorprendido. Tenía miedo. Me alegré mucho. Me alegré mucho. Muy bien. Ahora combínalo con un recuerdo. Cuando íbamos al mar, siempre estaba muy emocionado. Casi no dormía la noche anterior. Cuando íbamos al mar siempre estaba muy emocionada. Perfecto. Es un recuerdo vivo. Se puede imaginar fácilmente. Me gusta que en español se pueda ser tan personal. Exacto. El español no es solo una lengua para trabajo y papeles. También es una lengua para historias y sentimientos. Y un punto más. También puedes hablar de cosas que no te gustaban de niño. Eso hace la charla más humana. Por ejemplo, Por ejemplo, de pequeño no me gustaban las verduras. Las escondía debajo de la mesa. eso me suena. Odiaba el brócoli. Muy bien. O, de niño era muy tímido. En clase casi no hablaba. De niña era muy tímida. Perfecto. Estos pequeños detalles te muestran como persona y crean conexión real. Y una última frase para este capítulo. Si alguien te pregunta qué te marcó más de tu infancia, puedes decir, lo que más me marcó fue, y luego tu respuesta. Lo que más me marcó fue mi familia. Siempre hablábamos mucho. Eso me ayudó a ser abierta. Perfecto, es una respuesta fuerte y personal. Y otro aviso. En nuestro programa de aprendizaje practicamos justo este tipo de charlas, personales, reales y naturales. No gramática de libro, sino español que conecta de verdad. Eso suena exactamente a lo que se necesita para hablar de verdad. Exacto. Ahora vamos al cierre. Estoy lista. Perfecto. Entonces, vamos al final. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Y debo decir que fue especial. Hoy no solo aprendimos español, aprendimos historias. Sí, ahora me siento lista para hablar de mi infancia. En español. Antes no lo imaginaba. Exacto. Y eso muestra qué es realmente la lengua. No solo palabras y gramática. Es una forma de expresarte. Vamos a resumir. En la primera parte aprendimos a decir dónde creciste. Frases como crecí en un pueblo pequeño. Antes jugábamos mucho fuera. Cuando era pequeño teníamos un gran jardín. Estas frases de inicio me ayudan de inmediato. Luego practicamos recuerdos concretos. Lo que hacías de niño, con verbos importantes como jugaba, iba, gustaba, trepaba, nadaba. Siempre con antes o cuando era pequeño. De niña jugué y reí mucho. Ahora puedo decirlo en español. Después hablamos de familia y hogar. ¿Cuán grande era tu familia? ¿Dónde vivíais? Y cómo cerrar el tema si es muy personal. Es un tema más largo. Esa frase vale oro. Luego hablamos de colegio y amigos. ¿Qué materias te gustaban? ¿Qué profesores te influyeron? ¿Y cómo eran tus amistades? Tenía una mejor amiga. Siempre estábamos juntas. Ahora suena muy natural en español. Perfecto. Al final practicamos recuerdos especiales, con frases como todavía lo recuerdo bien, nunca lo olvidaré. Y añadiste sentimientos. Estaba emocionado, me alegré, era muy feliz. Los sentimientos hacen vivas las historias. Exacto. Es la frase clave de hoy. Ahora viene tu tarea, para ti y para todos los oyentes. Vale, estoy lista. Hoy toma unos minutos. Piensa en un recuerdo de tu infancia, un momento, un lugar, una persona. Luego describe ese recuerdo en español.
3 o 4 frases cortas. Háblalo en voz alta, no lo escribas. Hablarlo en voz alta, como en una conversación. Si quieres, escribe también esas frases en los comentarios. Cuéntanos una pequeña historia de tu infancia. En español. Será bonito leerlas. Tengo curiosidad por lo que cuenten otros. Yo también. Cada infancia es distinta. Y eso la hace tan interesante. Aprender no pasa solo aquí en el podcast. Sucede cuando cuentas tu propia historia. En español. Y si de verdad quieres hablar español, no solo aprender palabras, sino comunicar, contar tu historia y crear conexiones. Mira nuestro programa de aprendizaje. El enlace está en los comentarios. Ese es el siguiente paso, para los que quieren hablar de verdad. Exacto. Gracias por estar hoy aquí. Recuerda, tu historia merece ser contada, también en español, sobre todo en español. Gracias, Pablo. Hoy fue realmente bonito y personal. Con mucho gusto. Nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima. Hasta pronto. Lo hiciste muy bien. Ahora, el siguiente paso es hablar con confianza. Asegura tu plaza en nuestro curso de 30 días y recibe un 30% de descuento. Enlace en la descripción. Hasta la próxima.